Hola estudiantes de Escuela Bíblica, bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio. Hoy es un día poderoso donde el poder del Espíritu Santo va a ser derramado a través del estudio de su palabra. Deseamos en el nombre de Jesús que usted esté allí listo, que esté sometido bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos en el nombre de Jesús que usted tome allí el cuaderno de apuntes, que tome también su Biblia como la herramienta de trabajo. Le damos la gloria al Señor por todos los que han enviado sus evidencias, que han sido la mayoría. Están metidos en el río del Espíritu y de verdad que estamos muy felices porque han estado estudiosos, han estado muy juiciosos y esto quiere decir que cuando terminemos este estudio bíblico usted va a ser uno de los que se va a graduar. Vamos a orar, vamos a darle la gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra en esta tarde, en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Pedimos la llenura del Espíritu Santo, la revelación, la unción allí en cada uno de los estudiantes de Escuela Bíblica. Gracias, precioso Jesús, por la vida de María Angélica. Señor, gracias porque tú nos permites, Señor, también, oh Dios, llegar a cada uno de los que están allí. Te pedimos la preciosa presencia, la sabiduría, la inteligencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, los dejo en esta clase preciosa del capítulo 25 del libro de Génesis y estamos bajo el tema Isaac, que era el hijo de Abraham, uno de los patriarcas. Hoy los dejo con María Angélica, esta nueva maestra de Instituto Bíblico que el Señor nos ha permitido tener aquí y ha sido una bendición. Los dejo con ella para que usted se nutra y vamos, hoy se termina el patriarca Isaac y pronto ya vamos a estar viendo a Jacob. Bendiciones para todos. Bueno, buenas tardes para todos los estudiantes de la Escuela Bíblica de la Iglesia Salvación y Victoria. Es un placer para mí estar con ustedes hoy compartiendo de la palabra de Dios. Es un privilegio estar hoy aquí compartiendo los conocimientos que en un momento también me brindaron a mí. Entonces vamos a continuar con el tema del segundo patriarca, que es Isaac. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis, el cual nos va a ayudar a guiar en el tema que vamos a hablar hoy. Veníamos viendo que bueno, Abraham había enviado a un siervo a buscar a la esposa de Isaac. Isaac, ¿recuerdan esa bella historia de amor que les contaba? Isaac apenas conoció a su esposa Rebeca, pues fue su corazón flechado. Entonces dice que en ese mismo instante pues él se enamora. Después de todo eso muere Abraham. Si hicieron la tarea, sabe lo que sigue a continuación. Abraham se casa con una mujer llamada Cetura, reparte sus bienes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya eso lo hicieron en la tarea. Entonces, vamos a ver lo que fue la historia de los hijos de Isaac y Rebeca. Entonces, vamos a Génesis capítulo 25, 20. Dice, cuando Isaac tenía 40 años se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y su hermana de Labán, el arameo. Entonces, a la edad de 40 años se casa Isaac con Rebeca. En el 21 dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Entonces, mire esta parte que es muy importante. Rebeca no podía tener hijos. Y si vamos a la historia de Isaac, Isaac también fue un milagro. ¿Por qué? Porque su mamá Sara tampoco podía tener hijos. Y vemos que vuelve y se repite esa historia en Isaac con su esposa. Isaac empieza a orarle al Señor y a pedirle que le dé sus hijos.
a su esposa y obviamente a él. Entonces, vemos, y esto era una revelación de parte de Dios, y vemos que siempre los hijos, pues nosotros siempre decimos, los hijos son la bendición de nosotros, y sí, es muy cierto, pero llevémoslo al ámbito espiritual. Nosotros sabemos que el ámbito espiritual no lo vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere llevar Dios con esta palabra? Que siempre debemos luchar por las bendiciones, orar, ayunar, ponernos de rodillas. Siempre, siempre debemos estar ahí buscando la bendición. Entonces, recuerde que Abraham también buscó su bendición, hacía su parte física, pero lo espiritual realmente es lo importante, porque usted puede hacer muchas cosas y si Dios no le permite a usted ser padre o madre, ¿qué se puede hacer si es la voluntad de Dios? Entonces, ellos le pedían a Dios de que les bendijera con sus hijos. Entonces sigamos leyendo. En el versículo 21 dice, el Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos, o sea, una bendición doble. Entonces dice el 22, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. O sea, siempre hubo una lucha constante entre ellos, siempre hubo una lucha entre esos dos pequeños bebés, incluso en el vientre de su madre. Y a Rebeca se le da la curiosidad de por qué sus hijos pelean tanto en el vientre, y le pregunta al Señor, dice, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Versículo 23, el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces vemos por qué estos niños peleaban siempre. Siempre había una rencilla en el vientre de Rebeca, y vemos por qué. Porque siempre debemos pelear las bendiciones, siempre. Y la lucha, recuerde que en la palabra de Dios dice que la lucha no es entre carne y sangre, sino entre espíritus y eso. Entonces, y huestes de maldad. Entonces, es aquí donde vemos que siempre debemos luchar por las bendiciones, siempre, nunca dejar de luchar por lo que queremos, nunca dejar de luchar por las metas, por los propósitos, porque es que mira que aquí Dios ya los ha enviado con un propósito a la vida de sus padres y a la vida de cada uno. Entonces, sigamos leyendo, dice, el versículo 24 dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Esaú significa velludo. Eso significa el nombre de Esaú. Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano del talón de Esaú. Agarrado de la mano del talón de Esaú. Tremendo esta parte. O sea, cómo hasta el último instante Jacob dio esa pelea por ser el primero. Por eso lo llamaron Jacob. Y dice, Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Entonces, saquemos cuentas.
¿Cuántos años tardó Rebeca a traer al mundo a sus 2 hijos? 20 años. Recuerde que Isaac y Rebeca se casaron a los 40. Entonces, 60 años tenía Isaac cuando Rebeca dio a luz. Pasaron 20 años de lucha, 20 años de oración, 20 años de servicio y vieron los frutos. Entonces, vemos aquí que Jacob, el mellizo menor, siempre luchó con Esaú por ser el primogénito. El primogénito en la historia era el que recibía la bendición de su padre. Era el que iba a heredar todo, era la mano derecha de su padre. Era, por decirlo así, todo, ¿sí? Era el que iba a adquirir todo. Entonces, por eso era que estos mellizos peleaban, por la primogenitura. Y vemos que la primogenitura es la bendición, la dádiva, todo por ser el primero de sus hijos. Mirándolo desde el ámbito espiritual, nosotros debemos también pelear esa primogenitura, esa bendición, lo que les venía diciendo anteriormente. Siempre debemos pelear por la bendición. Y más que es con un propósito de construir algo en la vida, y lo más importante, a lo que nos envió Dios, a enseñar su palabra, a ser nosotros su instrumento. Entonces, vemos por qué Jacob peleaba por esa primogenitura. Y esto es una historia muy, ¿cómo les digo? Muy impresionante. O sea, solo de imaginarse uno cómo 2 bebés peleaban en el vientre de su mamá por salir primero, por decir, no, yo me las gané. O sea, yo me imagino que esos niños estaban en una competencia. Y el que primero nació fue Esaú. Y aún así, Jacob dio hasta lo último de sí por ser el primero. Y aún así iba ahí agarrado, o sea, agarrado de la bendición. Él en ningún momento se suelta, agarrado. En ningún momento dijo, yo no me suelta porque aquí voy yo también hago parte de esa bendición. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Agarrar la bendición, pidan la bendición del cielo, agárrenla, apropiense, luchen por la bendición y no la suelten, no suelten su bendición. Venga lo que venga, no suelten la bendición. Entonces, queridos estudiantes de la escuela bíblica, hemos dado por terminada la clase, era algo muy corto, pero les voy a dejar una tarea. La tarea es la siguiente: leer el capítulo 26 del libro de Génesis, en el cual vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿quién era Abimelech? La segunda pregunta es, ¿cuál fue el engaño de Isaac a Abimelech? La tercera pregunta es, ¿por qué Abimelech ordenó al pueblo que no tocaran a Isaac y a Rebeca? La cuarta pregunta es, ¿por qué peleaban por el agua? Me gustaría que también buscaran parte de la historia y la geografía, la ubicación, porque es algo muy importante. O sea, no verla solo de que peleaban por el agua, sí. No, la connotación que había ahí por ese terreno. La quinta y última pregunta, ¿cuál fue el pacto de Isaac con Abimelech? Enviando esta tarea, como siempre, juiciositos, al WhatsApp del pastor, de la pastora o al grupo de la escuela o por correo electrónico,
damos terminada la historia del segundo patriarca, que era Isaac. Entonces, pasamos a ver el tercer patriarca. Entonces, los dejo con esta tarea, mis queridos y amados estudiantes, y espero les haya gustado esta breve clase. Mil y mil bendiciones para ustedes.